Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Media hora después todos empezamos a cansarnos, no solo por falta de sueño, sino también porque nuestro cerebro se ve obligado a trabajar demasiado. Miré hacia afuera y vi que la lluvia aún no había parado y que ni siquiera mostraba señales de detenerse. Parece que esta lluvia siguiera cayendo hasta el año que viene. Comenzamos a empacar para volver a casa. Piartin me llamó Honor, acercándose a mí. Por favor, lleva a mi amigo a casa, ¿de acuerdo? Vive en el mismo apartamento que Pi. Iba en moto, pero ahora está lloviendo. Está bien, respondí sin pensar, y luego lo seguí escaleras abajo hasta el estacionamiento. El chico de cabello azul de la habitación de al lado caminó detrás de mí en silencio, sin decir mucho. ¿Sabes conducir un auto, verdad? Yo pregunté. Él asintió. Conduce tú entonces, estoy muy cansado, dije, mientras le entregaba las llaves. Él aceptó con una expresión un poco confusa, pero no le di oportunidad de negarse. Inmediatamente me senté en el asiento del pasajero, tratando de dormir lo más pronto posible. Conduce con cuidado, mi auto no es barato, le dije. Me gusta mucho este auto, aunque no soy demasiado tacaño con que otras personas lo toquen. Miré confundida al dueño del auto deportivo negro. Parecía haberse quedado dormido inmediatamente al momento que se sentó. Volví a mirar las llaves en mi mano y luego subí al asiento del conductor. Mientras revisaba el espejo retrovisor y ajustaba la posición del asiento, no vino a tocar la ventana. Bajé la ventanilla y lo miré. ¿Por qué estás conduciendo tú? Él me dijo que tenía sueño. Está bien, pero ¿estás seguro de que puedes conducir? Creo que sí, le respondí. Ten cuidado, me dijo Nor. Este auto va muy rápido. Pisa el acelerador lentamente. Está bien. Es tarde por la noche y está lloviendo mucho. Conduce bien, volvió a decir Nor, antes de regresar al auto de Pillohan. Ajusté mi posición, me puse el cinturón de seguridad y comencé el viaje. Antes de empezar, conecté mi teléfono al auto para reproducir mis canciones favoritas. Seleccioné una lista de reproducción y comencé a conducir a baja velocidad. Aunque estaba un poco confundido, conducir un auto en una carretera tranquila bajo una fuerte lluvia mientras escuchaba música resultó ser bastante agradable. No es solo diversión, realmente me gusta. ¿Qué canción estás escuchando? No respondí a su pregunta. El que acaba de despertar parecía insatisfecho. Quizás no le guste la música que estoy escuchando. ¿Quieres que cambie de canción? Le pregunté. Después de todo, es su auto. No, no es necesario. Estoy sorprendido, es una vieja canción. No pensé que alguien la escucharía todavía. ¿Conoces esta canción? Le pregunté. Sí, respondió Artie, antes de darse la vuelta ligeramente y volver a dormir. Yo también me sorprendí. Esta canción es muy antigua y rara vez encuentro a alguien que la conozca. Continué mi viaje lentamente mientras dejaba que la música y el sonido de la lluvia llenaran el silencio. Al principio pensé que la siguiente esquina nos llevaría al apartamento, pero resulta que tomé el camino equivocado. Me di cuenta de esto después de que aparecimos en un lugar desconocido. Detuve el auto a un lado de la carretera para abrir mi teléfono. ¿Hemos llegado? Él se despertó y preguntó mientras miraba a su alrededor, después de darse cuenta de que este no era el lugar del apartamento. No, estoy perdido. ¿Sabes el camino de regreso? Yo pregunté. Él no respondió. En lugar de eso, enderezó su silla y se frotó la cara con ambas manos, como si intentara despertarse. Vamos, intenta girarse adelante, dijo. Está bien, respondí, y continué mi camino. No te duermas todavía, muéstrame el camino, dije, porque realmente no tenía idea de a dónde ir. Conduces muy lento, se quejó. Nunca en mi vida he conducido un coche tan despacio. Déjame conducir, me dijo Arctic. No, respondí.
La razón por la que no lo dejo conducir es porque creo que es demasiado arriesgado. A él le gusta conducir rápido y siento que podría ser peligroso. También recuerdo que no puedo irme porque todavía tengo a Kun Jong, mi gato. Después de pasar 2 semáforos en rojo, gira a la izquierda, dijo, antes de volver a dormirse. Por fin llegamos al apartamento después de un largo viaje. Sin embargo, la lluvia aún no ha parado. Aparqué el auto y luego lo desperté. Ya llegamos, dije. Abrió los ojos lentamente, salió del auto y caminó conmigo hacia el ascensor. Subimos al 7.º piso y entramos a nuestras habitaciones. Me di una ducha inmediatamente y me preparé para ir a dormir, recordando que tenía que encontrarme con Kun Jong en unas horas, mi gato. Me desperté temprano en la mañana, emocionado, esperando la llegada de Kun Jong. Incluso limpié mi habitación para darle la bienvenida. Papá llamó y dijo que llegaría pronto, lo que me emocionó aún más. No mucho después, alguien llamó a la puerta. Lo abrí inmediatamente. Hola, dijo alguien sonriéndome. Lo miré y luego le devolví la sonrisa. Lo abracé con nostalgia. Luego tomé la caja de su mano y la llevé adentro. Kun Jong, mire a Kun Jong que estaba en la caja. Llevé la caja a la habitación, la abrí y ayudé a salir a mi gatito Kun Jong. No presté mucha atención a mi papá, que ya estaba sentado en el suelo mirándome. Kun Jong, ¿estabas realmente cansado durante el viaje? Pregunté en voz baja mirando a Kun Jong, que salió lentamente de la caja y miró alrededor de la habitación. Esta es mi nueva habitación, la compré para que pudiéramos vivir juntos. ¿Te olvidaste de papá?, comentó mi padre. Me giré y lo miré. Normalmente hablo con papá en inglés. ¿Cuánto tiempo se quedará papá en Chiang Mai? 2 o 3 días. ¿Algún restaurante que me recomiendes? Me gustaría probar la comida local. Rara vez salgo a comer afuera. Papá puede buscarlo en internet. Esta habitación es espaciosa y alta, comentó papá, mientras tocaba la parte superior de la puerta del baño. Siempre has tenido un problema con tu altura, dije. Papá es muy alto. De hecho, aunque Po también era alto, comparado con papá parecía pequeño. Como mencioné antes, papá es británico. Cuando se le pregunta por su apariencia o personalidad, papá es una persona muy atractiva. Su trabajo es el líder de equipo responsable de diseño de sistemas en una gran empresa que tiene una sucursal en Tailandia. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.